Para dar solución a la aplicación de control de temperatura e iluminación se diseñó este circuito, el cual consta de 4 partes: el microcontrolador, una pantalla y un potenciómetro de selección, sensores y actuadores. La conexión es la siguiente. Del puerto A se utilizaron los 3 primeros pines como entradas, configurados en ADC, conversor análogo digital, y le entra el sensor de temperatura, el potenciómetro de selección y la fotorresistencia. Del puerto B se utilizó el primer pin como salida para la bombilla calefactora. Del puerto C se utilizaron los pines correspondientes al PWM, CSP2 y CSP1 para el control de los LED de potencia y del ventilador. Y el puerto D se utilizó para el control de la pantalla LCD, en la cual se muestra la temperatura de control deseada y la temperatura actual. Para el sensor de temperatura se utilizó el LM35, el cual va de un rango de 150 grados centígrados a menos 155 grados centígrados. Eso quiere decir que salen valores negativos de voltaje y por lo tanto fue necesaria el acondicionamiento de esa señal para poder ingresar valores óptimos al microcontrolador. La fotorresistencia solo se hizo un divisor de voltaje simple y la conversión de estos valores se realizó en el programa. Para la bombilla incandescente se utilizó un OptoTriac, ya que esta funciona bajo corriente alterna, y además esto ayuda a aislar el circuito de potencia del microcontrolador. Lo mismo para el ventilador, se utilizó un octoacoplador para aislar y transistores MOSFET para controlar la corriente que pasará por el ventilador. En este caso, el ventilador es simulado como un motor. Lo mismo para los LEDs, se utiliza un MOSFET y un octoacoplador. Los criterios de selección de los componentes y los cálculos realizados serán presentados en el informe. A continuación, la simulación del circuito. El procesador de este computador no le da como para llevar en tiempo real la simulación, y se ve un poco lagueado. Bueno, aquí en la pantalla se muestra la temperatura de control y la temperatura medida por el sensor. Sería la misma que se ve en esa pantalla. Entonces, en la aplicación nos dicen que cuando la temperatura está por debajo 1 grado de la temperatura de control, se enciende el elemento calefactor. Entonces está dentro de más o menos 1 de la temperatura de control, los dos elementos estarán apagados. Si supera este valor y menos que 3 grados, el ventilador se encenderá al 50% de su potencia, y posteriormente, si supera los 5 grados, se encenderá al 100% de su potencia. Vamos a ver. Bueno, debido al lag no se aprecia directamente, pero el elemento calefactor ya está disminuyendo su potencia y se ve como se está apagando. Ahora vamos a proceder al rango en el que los dos deberían de estar apagados. Ahí los dos están apagados, y ahora lo vamos a superar para encender el ventilador al 50% de su potencia. Aquí podemos ver por el osciloscopio la señal amarilla, como está al 50% de su potencia el ventilador, la señal del ventilador. Ahora lo vamos a subir al 80%. Ahora sí, ahí podemos ver cómo está en el 80% y ahora al 100% de su potencia. Y ahí podemos ver el 100% de la potencia. Ahora el funcionamiento de los LEDs. Sucede lo mismo por el lag, que los LEDs parpadean y no se ven como se verían en la vida real. Para el valor máximo de luminosidad se eligió 3000 lux sobre la fotorresistencia. Se verá reflejado el PWM por el canal de la señal roja del osciloscopio, y vamos a ver por lo menos uno de los rangos de funcionamiento. Aquí podemos ver cómo está funcionando aproximadamente al 20% o 30% de su potencia. Ahí se ve el lag. Y eso es todo. Bueno, a continuación vamos a ver cómo sería la configuración del microcontrolador a partir del compilador PIC-C. Entonces primero vamos a incluir la referencia del microcontrolador que estamos utilizando, y vamos a utilizar también el conversor analógico digital. También utilizamos el delay para el reloj de 4 MHz e incluimos también la librería del LSD. En cuanto a las variables que utilizamos 4 float que corresponden a la temperatura de control, la temperatura del sensor, y 2 que son variables auxiliares. Y también utilizamos 3 int16 que corresponden al potenciómetro, a la entrada del sensor de temperatura y a la entrada del nivel de iluminación. Entonces luego vamos a configurar las entradas para el conversor analógico digital, y utilizamos 3 puertos que serían el AN0, AN1 y AN2. También configuramos el reloj interno para estos conversores, inicializamos el LCD y configuramos la salida digital que va a estar por las salidas B,
Luego entonces comenzamos con el ciclo infinito. En el ciclo infinito hacemos la lectura en el canal 1, configuramos el canal 1 del conversor analógico digital y hacemos la lectura para obtener el valor de potenciómetro e interpretarlo a partir de estas fórmulas como la temperatura de control. E igualmente se hace lo mismo, pero en el canal 0 para la temperatura que saca del sensor de temperatura y hacemos la misma conversión. Finalmente, la lectura de la fotoresistencia también se hace a partir del conversor analógico digital, pero a través del canal 2, y este se va a utilizar así el número de 0 a 1023. Luego entonces vamos a imprimir en el LCD los dos valores, el de temperatura de control y el de temperatura, con los formatos que aparecen aquí. Posteriormente entonces miramos las condiciones para la bombilla y el ventilador. Entonces tenemos todas las condiciones. Esta sería la primera condición, que corresponde a más o menos 1 grado la temperatura de sensado. Y entonces revisamos que la salida de la bombilla va a estar entonces apagada, y vamos a utilizar las salidas de PWM, que sería entonces para este caso CCP1, y el PWM va a estar al 0% para el ventilador. Cuando la temperatura esté por debajo de la temperatura de control, menos 1 grado, vamos entonces a activar la bombilla a partir de este comando de output B, y vamos a tener también el ventilador en 0%. Luego, para cuando la temperatura esté entre la temperatura de control más 1 y la temperatura de control más 3, utilizamos la bombilla apagada, y vamos a utilizar el PWM en el 50%, que corresponde a 512.023. Luego, cuando la temperatura esté entre la temperatura de control más 3 grados y la temperatura de control más 5 grados, mantenemos la bombilla apagada y utilizamos el ventilador al 80%, que corresponde a 818 de 1023. Y finalmente, cuando la temperatura esté por encima de la temperatura de control más 5 grados, la bombilla sigue apagada, pero el PWM va a estar en su valor del 100%, que sería 1023. Luego entonces configuramos los condicionales para los niveles de iluminación. Nosotros escogimos que el valor máximo de iluminación iba a ser 3000. Entonces esos intervalos que están en números de 0 a 1023 corresponden a los intervalos que serían para los porcentajes que se fueron descritos del nivel de iluminación máximo, que sería 3000. Entonces para cuando la iluminación es menor del 20%, entonces el PWM se configura al 100%, pero esta vez se hace por el canal CCP2. Por el canal CCP2. También entonces se hace lo mismo para este intervalo, que sería para el nivel de iluminación entre el 20% y el 30%, y el PWM va a estar al 80%, que corresponde a 812. Luego este intervalo corresponde a nivel de iluminación entre el 30% y 40%, y la salida del PWM va a estar al 60%, que corresponde a 614. Igualmente este corresponde a una salida del 50%, que serían 512, que es un rango de nivel de iluminación entre 40% y 60%. Finalmente tenemos estos dos, que uno sería la potencia al 30%, perdón, y para un nivel de iluminación entre 60% y 80%, y esta salida se configura a partir del número 307 de 1023. Y ya por último, entonces tendríamos el nivel de iluminación mayor al 80%, donde el PWM se va a apagar y va a tener una salida pues que corresponde al 0% a partir del número 0.